No busques un Toyota Supra MK4 sin saber antes esto. Porque no solo estás comprando un coche, estás comprando un mito. Y eso puede salir muy caro. El Supra MK4 es uno de los coches más deseados del mundo, pero también es uno de los más malentendidos. Todo el mundo habla de este coche por una simple razón: el motor, el famoso 2JZ GTE. Un 3 litros biturbo que aguanta cifras absurdas de potencia. Un motor que podemos ampliar hasta los 800, 900 o incluso 1000 caballos sin abrir el motor. No es un motor potente, es un motor indestructible. Y justo aquí es donde empieza el problema. Porque la gente compra el Toyota Supra pensando en lo que puede ser, pero no realmente en lo que es. Porque la realidad del Toyota Supra MK4 no era un superdeportivo. Era un GT pesado, cómodo y pensado para autopista. No era el coche más ágil, no era el más preciso, pero tenía algo único: el margen. Muchísimo margen, y eso mismo es por lo que se convirtió en leyenda. Pero ahora en 2026 la historia es otra, porque ahora estás comprando un coche de más de 25 años y eso lo cambia todo. Es cierto que el 2JZ GT es muy fiable, pero el coche no solo está construido con el motor, y justo aquí es donde la mayoría está fallando, porque lo que se rompe de este coche no es el 2JZ, son los años. Manguitos por un lado, radiador, bomba de agua, sensores, el cableado, todo envejece, y con más de 2 décadas encima empieza a fallar. Además, la mayoría de Supra no están de serie, y eso es un problema. Esto que te estoy diciendo yo es algo que casi nadie te dice. Primero deberíamos de descartar los coches automáticos, y no es porque sean malos, sino porque pierden esa esencia. El Supra que quieres, al que estás acostumbrado, es manual. El segundo punto son las importaciones mal hechas. Muchos coches vienen de Japón o Reino Unido con kilómetros dudosos, historiales incompletos y conversiones muy raras. Y el tercer punto es que vienen unidades modificadas. Y realmente este es el gran problema, porque casi todos lo están. Ya sea turbos cambiados, centralitas tocadas o instalaciones eléctricas dudosas. Porque el problema no es el Toyota Supra MK4, es lo que han hecho con él. Porque hoy en día encontrar uno de serie es muy difícil, y cuando aparece es carísimo. Y aquí viene la parte que nadie quiere escuchar, porque comprar el Toyota Supra MK4 es solo el principio. Este coche tiene un mantenimiento anual entre 1.500 y 3.000 euros fácil, un consumo de 12-15 litros mínimo y un seguro, dependiendo del perfil, bastante alto. Las piezas cada vez son más caras y difíciles de encontrar, incluso algunas ya no se fabrican, porque este coche, aparte de ser caro comprarlo, es caro mantenerlo, y es que un Supra MK4 barato no existe. Las unidades decentes rondan los 70 o 90.000 y las unidades buenas pueden pasar tranquilamente los 100.000 euros, porque no estás pagando por un coche, estás pagando por la historia. Y aquí es donde tienes que ser honesto: ¿quieres el coche o quieres el mito? Porque te puedo asegurar que no es lo mismo. Si eres una persona que estás buscando inversión, puede tener sentido. Si eres una persona que buscas emoción, también lo puede tener. Pero si eres una persona que buscas un coche con lógica, te puedo asegurar de que no. Porque por ese dinero hay coches mejores, más rápidos, más modernos, incluso más eficientes, pero ninguno es un Supra MK4. Te puedo asegurar que los que compran este coche no lo compran con la cabeza, lo compran con el corazón, porque el Toyota Supra MK4 no es el coche perfecto, no es práctico, no es barato y no es racional. Pero sí es un coche muy especial, y eso no se mide en cifras. No eran mejores coches, eran coches que te hacían sentir algo. Y si llegados a este punto estás pensando en comprarte uno, hazlo sabiendo lo que compras. No compres en ningún momento el mito, compra la realidad y después decide si merece la pena. Si quieres más contenido sobre estos coches, sígueme y déjame en comentarios si tú te comprarías un Toyota Supra MK4.